tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Último programa del Avispero. Este domingo ya son las elecciones generales en nuestro país y hay que hablar de los posibles escenarios después de estas elecciones generales. Quiero saludar a nuestros panelistas, quienes van a estar comentando acerca de esto que ya les estoy adelantando. Ellos son José Orlando Peralta, él es politólogo con una maestría en Administración Pública y Gobiernos Autónomos en la Universidad de Santiago de Compostela. José Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Romané. Buenas noches, Marta. Lourdes, muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar. Y también quiero saludar a Lourdes Montero, ella es especialista en asuntos de género, doctora en ciencias sociales también y fue viceministra de la pequeña producción del Ministerio de Desarrollo Económico y también es coordinadora en Oxfam. ¿Qué tal? ¿Cómo está Lourdes? Buenas noches. Un gusto, Romanet y José Orlando, Marta. Gracias por este espacio para conversar con ustedes. Bien, Marta Paz también está acompañándonos en este nuestro último programa, decana de la Facultad de Comunicación y Cultura de la Universidad Evangélica Boliviana en Santa Cruz, máster en periodismo científico, es también docente e investigadora. Qué gusto, Marta, ¿cómo está? Muy buenas noches, mucho gusto, Romanet, gracias por la invitación. Un saludo también muy cordial a Orlando y a Lourdes en este programa del Avispero que se convirtió en un espacio importante, ¿no? En estas últimas semanas para tratar de entender lo que está pasando en esta época de campaña. Así es, así es. Y también queremos tratar de entender qué es lo que se viene después del día de las elecciones. Así que esta pregunta va dirigida a los tres. ¿Cuáles son esos posibles escenarios que se podrían venir después de las elecciones? Comenzamos con Marta. Bueno, considero que gane quien gane, porque la verdad que parece todo bien disputado. Es muy posible que realmente tengamos una segunda vuelta según lo que hemos podido ir apreciando en las diferentes encuestas. Pero aún así, con primera o con segunda vuelta, a mí me parece que el país está viviendo un momento de polarización, ¿no? Polarización política que habíamos vivido hace unos 10 años y que creo que un poco lo habíamos superado. Estamos volviendo un poco a esa situación de polarización de las ideas en que hay sectores que piensan de una manera muy diferente a otra, ¿no? Obviamente eso es lindo en democracia, pero obviamente cuando hay una visión de país, cuando hay miradas muy diferentes, si eso no se controla, eso también puede ser un mechero, ¿no? Un mechero para que haya problemas. Entonces, a mí me parece, o lo que más o menos estoy visualizando es que con primera o con segunda vuelta, las aguas todavía no se van a calmar en Bolivia, ¿no? Estoy escuchando mucho a muchas personas que lo dicen en serio, lo dicen de repente en broma, pero finalmente lo están diciendo de que si gana un candidato se van a rebelar, ¿no? Si gana el otro candidato, igual no van a acatar y eso sería una pena porque finalmente yo creo que debemos demostrar la madurez política que nos ha caracterizado en torno al voto, ¿no? Creo que somos muy maduros en torno a una jornada electoral, a ir a votar, a cumplir con disciplina, a cumplir con orden, pero no debiéramos de que esa madurez sea endeble en el momento de reconocer a quien gane, nos guste o no nos guste. Entonces, un poco mi visión es esa, ¿no? Creo que todavía nos van a venir semanas, nos van a venir meses de polarización en que vamos a estar enfrentados por nuestras diferentes opiniones en torno a la visión de país, ¿no? En torno incluso a cuestiones, en este tiempo se ha introducido el tema de la religión, por ejemplo, y siempre es un peligro, ¿no? Cuando se incluye el tema de la religión, porque son cosas en las que es difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Religión, fútbol, política. Entonces, ojalá, yo digo que la madurez no sea solamente la madurez de ir a votar, ¿no? Sino que haya esa madurez de respetar el voto, cualquiera sea, nos gusten los resultados o no. Bien, Marta. José.
Bueno, yo lo que considero es que todavía se va a alargar el proceso de incertidumbre, ¿no? Tengo la intuición, de acuerdo a lo que uno ha visto las encuestas, etcétera, etcétera, de que es muy probable que haya una segunda vuelta. Va a ser una segunda vuelta probablemente histórica, ¿ya? Y esa disputa, esa incertidumbre se va a alargar hasta el día de la segunda vuelta electoral. Pero hay un pero, ¿no? Aquí el hecho de que ya, de cierta manera, algunas voces incitando a la violencia, a las reacciones, que creo que se han calmado en estos últimos 2 días, ¿ya? Pero uno no sabe qué puede suceder. En Bolivia estamos acostumbrados a de un día para otro que los escenarios cambien, que las disputas, estas disputas históricas vuelvan a prevalecer, como decía Marta hace rato, el tema yo la considero polarización social, ya, porque es una suerte de divisionismo, clivaje que hay, digamos, en este momento Oriente-Occidente, más anti-más, y son parte de lo que la gente en su imaginario, mucha gente de uno u otro frente político lo tienen y están predispuestos de cierta manera a reaccionar, ¿no? Por lo tanto, considero, teniendo en cuenta de que es probable una segunda vuelta, la incertidumbre, y esto se puede alargar hasta el día de la segunda vuelta, que va a ser el día de la definición real, ya, pero de todas maneras queda la incertidumbre, queda la duda, queda la expectativa, ya, y la tensión que de cierta manera hay sobre lo que pueda suceder este domingo 18 de octubre, ¿no? Así que, bueno, hay que esperar todavía, estamos a menos de 48 horas, y son situaciones que se han dado en la acumulación, ¿no? Octubre de 2019, octubre de 2020, ¿no? La acumulación, pandemia de por medio y todo lo que hemos vivido. Bastante es. Lourdes, ¿cuál es ese escenario posible después de estas elecciones? Romanet, creo que el desafío mayor es lo que ya Marta y José mencionan, como aceptar los resultados de todo por parte de todos los actores, ¿no? Creo que ese es un desafío mayor, porque si entráramos a una primera vuelta, vamos a decir, si el ganador triunfa en una primera vuelta, la posibilidad de que ciertos territorios no acepten el resultado es muy alta y que decidan salir a las calles, pero también, si vamos a una segunda vuelta, creo que es muy importante que ambos contendientes consideren la posibilidad de ganar la segunda vuelta. Porque si estamos pensando que uno de ellos, al ir a segunda vuelta, no tiene ninguna posibilidad de ganar, puede ser una tentación muy grande para patear el tablero. Es decir, deslegitimar las elecciones, deslegitimar al tribunal electoral y tratar de resolver las cosas en las calles, que creo que es el temor mayor que tenemos todos los bolivianos y bolivianas. No queremos resolver esto en las calles, porque ahí lo resuelve el más fuerte y lastimosamente no sabemos cuántas vidas nos podría costar constatar quién es el más fuerte y quién tiene ese equilibrio de poder en este momento. Todos estamos optimistas, queremos llegar a elecciones, todos tenemos un agotamiento electoral. Incluso una segunda vuelta va a ser muy agotadora. Las personas quieren trabajar, estamos con problemas económicos, estamos con problemas de salud, queremos un gobierno legítimo que se haga cargo de todos estos problemas. Ya hay un agotamiento en la gente en términos del electorado. Entonces, si triunfamos en primera vuelta, ojalá aceptemos los resultados. Si vamos a segunda vuelta, ojalá aceptemos los resultados. Eso es lo que yo creo como un escenario posible. Bien, Lourdes, gracias. José, bien lo menciona Lourdes, esto de que estamos agotados y de que queremos ya llegar de una vez a estas elecciones y saber cuál va a ser el rumbo de este país. Pero te consulto, ¿el ciudadano está completamente convencido y ha entregado ese voto de confianza a nuestro sistema electoral? Por un lado, esa es una consulta. Y por el otro lado, ¿qué tan confiados podemos estar en torno a que los candidatos puedan aceptar o no los resultados de las elecciones, según lo que has estado escuchando de ellos y según también lo que ha venido diciendo, lo que han venido mencionando diferentes sectores sociales en el país? Bueno, empiezo por la segunda pregunta y de acuerdo a lo que han hablado los actores políticos de todos los frentes políticos es que van a aceptar los resultados oficiales, nos lo han dicho desde el MAS,
desde Comunidad Ciudadana, y bueno, y le creemos, pero eso ha sido importante, a mi modo de ver es interesante, importante eso que hayan manifestado, que van a respetar los resultados. Ahora, de lo que digan a lo que cumplan es otra cosa, pero por lo menos eso no genera más distensión, ¿no? De lo que hubo en los anteriores días. Ahora, voy a la primera pregunta, que creo que es la más importante. Yo creo que el tema de la ciudadanía con respecto a la confianza que le da al sistema político, porque estamos hablando del sistema político, sistema electoral, sistema de gobierno y sistema de partidos políticos, los tres pilares que conforman el sistema político. Ahora, creo yo que lo que decía Lourdes, el tema del agotamiento que existe, pero no solamente es el agotamiento del hecho de las elecciones del año pasado hasta hoy día, sino también es el cansancio. Antes de las elecciones de octubre de 2019 ya existía un malestar ciudadano con el sistema político, con los gobernantes. O sea, es un síntoma de época a nivel mundial. Manifestaciones, rebeliones y todo lo que se vio antes en el 2019. 2019, octubre, noviembre y antes fue un síntoma. Hubieron muchas movilizaciones ciudadanas a nivel mundial, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Europa, en Asia. O sea, y Bolivia no quedó exenta de eso. Bueno, sí, y se vio todo. O sea, es una acumulación de malestar, de confianza con la representatividad y los partidos políticos. Ahora, tomando en cuenta ello, más el hecho de la pandemia que a todos nos ha agotado también psicológicamente, la cuarentena, etcétera, etcétera, más el alargamiento de este proceso electoral, imagínense cómo está ahorita la ciudadanía en general. O sea, hay un agotamiento, un cansancio, un acobardamiento de no querer más problemas, de querer vivir tranquilidad, querer trabajar, querer producir, querer llevar el pan a su casa, porque hay mucha gente que ha sufrido y que sigue sufriendo por falta de empleo y falta de comida, etcétera, etcétera, más las muertes que ha dejado la pandemia. El dolor que mucha gente tiene en este momento por haber perdido un ser querido, hermano, primo, tío, mamá, papá. O sea, son cosas que en este momento en Bolivia, si en otros países lo han sufrido la pandemia, aquí lo hemos sufrido en doble, de manera doble, ¿no? Con el tema justamente el tema de salud, más el tema de esta incertidumbre electoral, porque ahorita, en este momento, hoy día, viernes, que son 8:15 de la noche, yo creo que la mayoría de los bolivianos está, de cierta manera, hay una tensión, hay una expectativa, hay una incertidumbre, hay digamos que un fin de semana un poco largo, sábado un poco intenso, ¿no? Esperando a ver qué sucede el domingo. A mí me escriben muchos amigos, etcétera, y me dicen qué va a pasar el domingo. Bueno, yo no soy brujo, no puedo decir qué va a pasar, pero es el hecho de que la gente ya quiere que sea domingo en la noche para saber cuáles son los resultados. Y yo creo que más que el tema de violencia, todo es esperar y tener una certeza, porque lo que la gente al final quiere es tener un mínimo de certeza, algo que hace muchos meses Bolivia no lo puede tener, con el tema de las elecciones fallida y con el tema de la pandemia y todo lo que hemos vivido. Aprovecho que estás ya conversando sobre esto. ¿Cuál crees que va a ser, José, la acción primera que tenga el gobierno que entre, ya sea el MAS, ya sea Comunidad Ciudadana, en el tema específico de salud? ¿Cuál va a ser esa primera medida que tomará como gobierno? Bueno, el tema de salud se ha convertido en un tema prioritario como es el tema de la economía. O sea, yo creo que ambos son temas prioritarios de atención del gobierno que suba, sea coalición o sea un gobierno que sea mayoritario. O sea, si no se enfoca desde el primer día que se sienten en la silla de cada uno de los gobernantes, creo yo que le va a ir mal. O sea, es lo primero que tienen que atender por todo, porque la pandemia ha desnudado nuestro sistema público de salud boliviano, cómo estaba, ¿no? O sea, lo puso en cuerpo real, así tal cual es. Por lo tanto, creo yo que de hecho, ya eso quizás podría ser un estímulo para que el próximo gobierno, sea de izquierda, de derecha, de centro, lo que sea, pueda enfocarse y atender y resolver, porque ya los problemas están ahí, no hay que descubrirlos, no hay que buscarlos, están dados. O sea, ya es una cuestión de responsabilidad y de desempeño del próximo gestión de gobierno para resolver problemas específicos con respecto a las demandas y a la crisis que hay de salud pública en Bolivia. O sea, ya los médicos nos avisaban desde hace 5 años atrás con el tema del 10% y todas las marchas que habían. El gobierno del MAS no lo quiso escuchar. Ahora a la fuerza lo escuchamos y el gobierno que venga, si no lo atiende con responsabilidad, es que está perdido en el espacio. O sea, es que realmente no quiere el bien común, sino que busca otros intereses, ¿no? Yo creo que es su prioridad va a ser su prioridad del gobierno que asuma la próxima gestión. Bien. Marta, la misma pregunta, pero relacionada al tema educación. ¿Cuál cree usted que va a ser esa medida que el siguiente gobierno debe tomar como algo prioritario? Creo que hay que garantizar la educación, ¿no? Lastimosamente, todos sabemos, a fines de agosto de este año, se clausuró el año escolar en una medida, creo que fue bastante desacertada.
porque en realidad nuestros niños en una situación de crisis, en una situación como la que estamos viviendo, nuestros niños y jóvenes, lo menos que podían hacer era tener esa posibilidad de seguir estudiando, ¿no? Cuando uno está en conflicto, cuando hay crisis, lo que más tenemos que hacer es levantar la cara, ir hacia adelante. Y lo menos que tenemos que hacer es esconder la cara. Y creo que la medida de clausurar el año escolar fue desacertada. Entonces, la primera medida en términos de educación del próximo gobierno, y en realidad de este gobierno todavía, debiera ser restablecer la educación, garantizar la educación, el acceso de todos a la educación. Correr en el sentido de legislar o hacer todo lo posible porque la educación virtual vaya adelante. De hecho, la educación virtual está funcionando muy bien en las universidades, ¿no? A todos la pandemia nos tomó de sorpresa, pero que creo que todos nos pusimos eso sobre los hombros y salimos adelante y estamos demostrando que la educación virtual, que lastimosamente no estaba reglamentada, no estaba reconocida, por ejemplo, en las universidades para las licenciaturas, ahora se tiene que reconocer. Entonces, creo que la primera medida tiene que ser restablecer la educación. Yo no diría para el próximo gobierno. O sea, yo pienso que este gobierno, si quiere un poco que los recuerden más o menos bien, creo que tendría que decir, nos equivocamos, señores, nos equivocamos y bueno, hay que restablecer la educación. Entonces, esa para mí es la primera medida. Bien, Lourdes, hemos visto en estas últimas semanas y también al inicio de esta campaña electoral cierto rechazo a diferentes iniciativas que han tenido los partidos o las agrupaciones que están en carrera. Por poner solamente el ejemplo de esta iniciativa de dar clases de maquillaje, clases de cocina para las mujeres y otros ejemplos también de otros candidatos. ¿Usted cree que habrá una gran diferencia? Por ejemplo, vamos a hablar solamente de las dos posibilidades más grandes, que en este caso es Arce y Mesa, ¿una diferencia en temas de género en el siguiente gobierno? Creo que tanto Arce como Mesa son portadores de una visión positiva respecto a la equidad de género, ¿no? La preocupación viene de las expresiones de otros partidos políticos que han tomado en el centro de su narrativa el tema religioso, ¿no? El tema de la fe y de la creencia religiosa siempre van de la mano con retrocesos hacia los derechos de las mujeres, porque somos conscientes que la religión tiene una visión conservadora del rol y de la expectativa social que tiene hacia las mujeres. Entonces, yo decía, tenemos de 7 partidos, 5 con visiones conservadoras respecto a los derechos de las mujeres. Por suerte, los 2 que tienen potencial, posibilidad de ir a segunda vuelta, han expresado su adscripción al respeto de los avances, y no solo voy a decir del derecho de las mujeres, sino sobre todo de las diversidades sexuales, que ha sido lo que ha estado más en disputa en los tiempos electorales. Se entiende eso en sentido de esa construcción de una tradición, de una visión, digamos, más conservadora para cooptar un voto que estuviera temeroso del futuro a partir de esta posible avance en los derechos de las mujeres, ¿no? Pero la constitución política del Estado es muy clara, sería muy difícil que realmente lo retrocedamos. Tenemos, creo, un avance significativo en el reconocimiento social del derecho de las mujeres. Yo creo que muy pocas jóvenes o muy pocas niñas aceptarían el rol de madre esposa que tal vez algunos partidos de corte religioso quieren darle. Las mujeres muy difícilmente nos quedaríamos en nuestra casa, es decir, es muy difícil que ahora se imponga esta lógica. Sin embargo, la preocupación viene por
lo que José Orlando le llamaba como el espíritu de un tiempo, es decir, cuál es el clima social conservador que vamos a tener de ahora en adelante. Incluso partidos que podrían expresarse progresivos con estos temas van a tener mucho cuidado en posibles avances. Nadie va a querer comprometerse con temas como el aborto, nadie va a querer asumir la responsabilidad de los matrimonios igualitarios, porque venimos de un clima con esta visión social un poco más conservadora. Y eso es una preocupación, por supuesto. Bien, Lourdes, gracias. José, Arce presidente en primera vuelta, ¿qué tan posible y cómo sería la reacción del ciudadano si es que este escenario fuera el que veremos después de las elecciones? Bueno, el tema de que Arce gane en primera vuelta, de acuerdo a las encuestas más serias, porque hay encuestas y encuestas, no voy a dar nombres, ya no es un escenario probable, ¿no? Es más probable de que haya una segunda vuelta. Pero vamos en el escenario hipotético que Arce gane en primera vuelta, que es el que menos creo. Ya, obviamente va a haber yo considero que va a haber un descontento, el malestar ciudadano que le decía anteriormente, yo creo que se va a volver a reflejar ya, por el sentido de que ¿por qué le digo esto? Porque hay una idea de que, o hay un planteamiento de que 7 de cada 10 bolivianos tiene un sentimiento anti-MAS, ¿no? Más allá de que sea un ciudadano de izquierda, de derecha o del centro, hay un sentimiento anti-MAS por todo lo que se vivió. Por lo tanto, creo yo que va a haber un malestar, va a haber una desconformidad, lo que no se traduce en hechos de violencia, no sabemos, pero por lo menos sí es lo que se puede avisorar en ese sentido, ¿no? Por el descontento que hay, por las movilizaciones que se desarrollaron el año pasado en contra de la postulación de Morales. Obviamente ahora está con un nuevo candidato, que ojo, que si esto se daba el año pasado iba a ser muy diferente, ¿no? Pero la terquedad de su líder histórico hizo que, bueno, sucedan muchas cosas y se pierde mucha plata en cuanto a convocatorias y elecciones. Pero ahora justamente hay eso, ¿no? Y la gente, obviamente, creo yo que hay muchos votantes indecisos todavía. Mañana el día domingo se va a saber esos indecisos por quienes se decantan con respecto a la candidatura de Arce Catacora, ¿no? Obvio, ojo, hay indecisos que probablemente tienen tendencia para votar por Arce, como también indecisos tienen tendencia para votar por los otros candidatos, Mesa o Camacho. Vamos a ver por quién se decantan en estos últimos días, pero evidentemente hay una suerte yo creo que habría una suerte de manifestación nuevamente, se pondría en evidencia nuevamente ese malestar, ¿no? Por el candidato, porque se daría un nuevo gobierno. Pero ojo, hay algo que es necesario destacar. Yo considero que el próximo gobierno ninguno va a tener el 50+1 de apoyo, va a ser un gobierno de cierta manera que va a tener una mayoría, pero quizás sea un gobierno dividido, quizás tenga un parlamento, una asamblea plurinacional en contra, tenga que haber deliberaciones, tenga que pactar, tenga que negociar, tenga que generar discusiones y acuerdos para poder resolver determinados, por ejemplo, el caso del tema de salud pública y temas prioritarios que tengan que atender, va a tener nomás que el gobierno que asuma acercarse con los representantes de la oposición en el Parlamento para aprobar determinadas leyes, o en su defecto, si no le alcanza para gobernar, generar un gobierno de coalición, ¿no? Eso no lo sabemos, pero ese es el escenario próximo que se ve. O sea, concluyo, el próximo gobierno, aunque sea el MAS, yo no creo que vaya a repetir la misma historia como fue Evo en su momento, que tuvo más de 2, que dominaba la Asamblea Plurinacional. Yo creo que la Asamblea no va a estar dominada por el próximo gobierno, sea el MAS o sea de otro frente. Bien. Aprovechando que mencionaste a Evo Morales, Marta, Lourdes, seguramente el primero o entre las personas que van a festejar esta victoria será pues el expresidente Evo Morales. En caso de que Arce ganara en esta primera vuelta, ¿qué les recomendarían ustedes a Evo Morales? ¿Qué es lo que él debería hacer después de las elecciones? Bueno, yo pienso que ser prudente, ¿no? Es decir, dejarlo gobernar, en todo caso, a quien ganó las elecciones, que sería, o ha sido, no sabemos, Luis Arce Catacora, ¿no? Es decir, que no se entrometa demasiado, o por lo menos que de alguna manera sea más precavido, más prudente en sus declaraciones, en su actuar al interior del MAS. Me parece que eso sería bastante sabio de él, porque
si lo vemos a Evo Morales como que él está utilizando a Arce y a los demás como marionetas, creo que eso no le va a hacer bien a la política. Yo creo que ese sería mi primer consejo. Y bueno, sobre lo que decía Orlando, claro, efectivamente hay 7 de cada 10 bolivianos están diciendo, ¿no? O han dicho en este tiempo que tienen un corazón o un sentir anti-MAS. Pero hay que considerar que eso es lo que dice la gente, ¿no? Esas son percepciones de la gente. A veces la gente no siempre dice la verdad, no siempre dice lo que realmente siente. De todas formas, sea así o no, creo que la gente va a valorar muchísimo que Evo Morales deje gobernar en todo caso al presidente que asuma en este caso Arce, ¿no? Y que él se muestre respetuoso, ¿no? Creo que ese sería mi consejo al expresidente. Bien, Lourdes. Sí, quedarse callado. Yo creo que ahí es una tentación muy grande, ¿no? Retornar, tomar venganza, es una tentación muy grande, pero yo creo que si su proyecto de poder es serio y de más largo plazo, él debería más bien volcarse a un trabajo interno de partido, ¿no? Evo Morales debería dedicarse a formar cuadros, él es un líder tremendamente carismático. Entonces, utilizar su carisma justamente para reconstruir esa simpatía y ese vínculo con la población que lo caracteriza y dejar gobernar a quienes han sido elegidos, ¿no? Claro, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Pero yo quisiera aprovechar el tiempo para decir que junto con la salud y la educación nos hemos olvidado de un tercer tema que va a ser fundamental incluso para mantenerse en el poder, que tiene que ver con empleo, ingresos y crecimiento económico. Como nunca, creo yo, la economía y quien gestione bien la economía va a ser posible mantenerse en el poder, mantenerse en el gobierno. Creo que uno de los temas que no le perdonaremos jamás a la presidenta Yanine Áñez es su pésima gestión de la economía, su pésima gestión de la pandemia, de la educación y de la economía. Y creo que la combinación de esos tres son claves para que un gobierno no solamente se mantenga en términos de popularidad y se mantenga en el poder, porque también tenemos que pensar que un gran riesgo es de que nuestro gobierno no dure 5 años, nuestro próximo gobierno no dure 5 años, pero también el riesgo del incremento significativo de la pobreza y la extrema pobreza, ¿no? Algunas proyecciones nos dicen que estamos retrocediendo 13 años, que nos va a demorar al menos 13 años retomar el impulso que teníamos antes de la pandemia y antes de la crisis política. Entonces, yo creo que esa tensión es central para los nuevos liderazgos que triunfen en las próximas elecciones. Romanet, yo quiero destacar algo de lo que decía Lourdes, ya en el sentido que creo que es algo muy importante de lo que tiene que también discutirse, debatirse, desde la ciudadanía obviamente también, es el tema de la estabilidad política. Ella dice la posibilidad de que 5 años no llegue el gobierno a terminar. Es muy probable, ¿no? O sea, nadie dice que no va a pasar, pero yo creo que para justamente generar crecimiento económico, empleo, primero tiene que haber estabilidad política, tiene que haber confianza ciudadana, restablecerse la confianza en las instituciones públicas, que los actores externos también de cierta manera miren que en Bolivia hay cierta madurez cívica, cierta madurez institucional, cierta madurez democrática, que se respete la institucionalidad democrática, porque si seguimos seguimos actuando y repitiendo los procesos y generando inestabilidad, ya esto no vamos a llegar a un buen puerto. O sea, aquí la idea también, el desafío, el reto de todos, no solamente los actores políticos y de los movimientos sociales que andan, que de un rato a otro deciden bloquear o movilizarse, ya vamos a estar pendientes de eso también. La ciudadanía tiene que jugar un rol importante en este sentido, porque si no generamos estabilidad política, también no vamos a poder generar estabilidad económica, crecimiento económico y mayores empleos, porque aquí lo que importa es que las instituciones, la arquitectura institucional establecida se respete y sean canales para que las cosas fluyan de cierta manera. Obviamente siempre van a haber divergencias, siempre va a haber conflictos, pero tenemos que resolverlo de manera civilizada. O sea, muchos años, ya lo que pasó el año pasado,
el tema de la pandemia nos ha afectado bastante y creo yo que es una responsabilidad de todos, ¿no? En este sentido, tratar de, tanto en la opinión pública como en los actos, etcétera, etcétera, generar ese clima de idea, de la intención de generar estabilidad política en una sociedad, en la sociedad boliviana. A ver, hemos ya conversado de este primer escenario de la opción A como Arce ganador en primera vuelta. El escenario B sería ir a una segunda vuelta entre Arce y Mesa. José, y para los tres también va esta consulta. ¿A quién le pertenecería este espacio, ¿no? Después de que se diga que vamos a ir a la segunda vuelta? ¿A la ciudadanía, a los dos políticos, a los dos candidatos que van a estar otra vez en campaña? ¿Dónde caería la mayor responsabilidad? ¿En qué cancha estaría la pelota? Bueno, son las dos opciones, bueno, son dos posibles opciones que se vayan a dar a la segunda vuelta, ¿no? Pero yo creo que también en la ciudadanía obviamente es la responsable, porque es finalmente el ciudadano es el titular del poder soberano. Los gobernantes son los que ejercen el poder ciudadano de la teoría democrática. Aquí lo que importa es el voto popular, la legitimidad que se le da al sistema político, a la representatividad. El voto es un ejercicio de elegir a un representante político. Por lo tanto, la figura, el escenario de la segunda vuelta justamente es donde se va a poner el domingo obviamente en evidencia, ¿no? Se va a decidir quién es el próximo gobierno. Y por lo tanto, ahí la ciudadanía obviamente va a tener que decidir, ¿no?, cuál es el candidato de su opción, por cuál opción se decanta y para la próxima gestión de gobierno, ¿no? Eso es clarísimo. Yo podría tal vez agregar que, bueno, no estoy de acuerdo con todo ese discurso que se maneja y que se está manejando ahora, ¿no? De que hay que votar así porque este es el voto responsable, que el voto útil, que no. Yo pienso que definitivamente si por algo hay que votar es por las propuestas, no porque el candidato sea de mi región, no porque el candidato me guste, que no me guste. Yo creo que en ese sentido nos está faltando un poco de madurez. Creo que tenemos que votar por las propuestas. Tenemos que aprender a leer las propuestas y a exigirles a los candidatos que nos hablen de propuestas. Me pareció fantástico en algún debate, no me acuerdo, creo que fue el debate que organizó la Asociación de Municipios, en la que, bueno, habían puesto como regla de que los candidatos hablen, pero no estén hablando del otro partido, ¿no? Sino que estén hablando de su partido y de las propuestas, ¿no? Entonces, no, me parece a mí inmaduro cuando llegan todos esos mensajes, esos consejos, ese discurso, ¿no? Que dice, no, hay que votar, hay que hacer un voto responsable, un voto útil, que votemos por Santa Cruz, que votemos por el otro. Yo pienso que en realidad hay que votar por las propuestas y hay que darse ese trabajo de tratar de encontrar las propuestas, de entenderlas, de evaluarlas y de decir voy a votar por este al margen de que ese candidato sea de mi región o me guste o no me guste. Eso es lo que yo pienso. Marta, en este posible escenario, en esta opción B de la segunda vuelta, Mesa, Arce, ¿quién cree usted que sería el próximo presidente? Bueno, es una pregunta difícil. Creo que el MAS todavía tiene, el proyecto del MAS todavía está vivo, ¿no? Es decir, ha calado muy hondo lo que ha hecho el MAS con todos sus desaciertos. Me parece que la gente en realidad reconoce muchos logros. Ahora es interesante también la propuesta de Comunidad Ciudadana, porque Comunidad Ciudadana, como lo decía Lourdes, efectivamente es un partido más progresista, está calificado como más progresista que los otros, todos los otros partidos en esta elección, excepto el MAS, obviamente, que es más socialista y estatista, pero todos los otros partidos en esta elección y en las anteriores elecciones son conservadores y de mentalidad bastante cerrada, ¿no? Un poco irracionales, digamos, para tratar temas que merecen ser vistos
o ser tratados con una mentalidad más amplia. Yo diría que, bueno, en todo caso es interesante, los dos son partidos progresistas, pero si me pregunta por cuál tiene más fuerza, creo que el más todavía está es decir, la gente todavía ha quedado con ese proyecto en la mente, como que el más ha calado. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que dice la ciudadanía, que como repito, que ojalá se deje llevar por las propuestas, ¿no? Si llegan los dos a la segunda vuelta, que es lo más probable, como estamos diciendo, ahí lo que la ciudadanía tiene que hacer es ponerse a leer las propuestas y hacer que ellos discutan, pero discutan sin hacerse alusiones ofensivas, qué sé yo, ¿no? O sea, sin perder tiempo en eso, sino que realmente discutan las propuestas. Bien, el verdadero debate. Lourdes, la misma pregunta. Mira, una segunda vuelta tal vez nos daría mayor tranquilidad, fíjate, porque José Orlando decía, si hay un triunfo en una primera vuelta, puede ser que un grupo de la población muy territorializada, eso sí, tal vez en tierras bajas, en el oriente, podría protestar por ese resultado, ¿no? Pareciera ser que la segunda vuelta nos traería como un oxígeno, un aire para seguir discutiendo propuestas, como dice Marta, ¿no? Y tendríamos estas dos opciones. Es muy difícil saber quién ganaría. Yo también estoy con Marta, creo que el proyecto del MAS está vivo y sería poco probable que pensemos que automáticamente los votos de Camacho o votos de otros partidos irían a Carlos Mesa. Creo que primero sería darle poco incentivo al MAS a seguir participando, ¿no? Sería más bien decir, bueno, ya perdieron, digamos, vamos a solo cumplir con la segunda vuelta y Mesa ya ha ganado. Y eso sería tremendamente negativo para nuestra democracia. Y creo que tampoco reflejaría la verdad. Yo creo que una segunda vuelta también sería bastante disputada. Pero yo quisiera aprovechar el tiempo para decir de que vamos a tener una tremenda oportunidad en este periodo político, y es que la Asamblea Legislativa va de nuevo a asumir un rol de escenario, de discusión, de disputa en los próximos 5 años. Y eso yo lo celebro. Tal vez vamos a ver pactos no permanentes, sino temporales por cada tema, por cada disputa, que a veces eso nos pone la piel de gallina, porque creemos que puede abrir espacios para la corrupción. Pero si pensamos que lo que ahí se van a discutir son ideas de futuro, sería central que podamos asumir que vamos a tener una asamblea legislativa con la calidad política que nos merecemos, sin descuidar que en Bolivia las decisiones políticas también se toman en las calles, y el actor que más fuerza tiene en las calles sigue siendo el MAS. Bien. José, ¿estás de acuerdo con esto? Bueno, yo no sé si en este momento la fuerza política que tiene más fuerza en las calles es el MAS. Lo que pasó el año pasado se demostró de que la fuerza política también, las clases medias urbanas también salen a las calles y están en contra de gobiernos autoritarios, digamos, ¿no? Eso también es una evidencia, es una fuerza social fuerte. Ya, pero aquí la figura, en el tema de la asamblea, de la nueva asamblea, hay un dato que justamente ahora en la mañana estaba leyendo, es el hecho de que hay nuevos candidatos jóvenes, muchos candidatos jóvenes, y de cierta manera desconocidos, obviamente, ¿no? Pero más allá de los nuevos candidatos de la nueva composición de la Asamblea Plurinacional, aquí hay algo también que es necesario analizarlo, es el hecho de que puede ser que cada partido político nos prometa, nos ilusione con llegar a la Luna. Vamos a tener un cohete espacial para llegar a la Luna en el 2025, digamos, para el Bicentenario. Pues eso puede ser una falacia discursiva, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque una cosa es decir qué voy a plantear y otra cosa es decir cómo la voy a plantear. Y otra cosa diferente es que el gobierno que llegue, ojo, teniendo en cuenta que no va a ser un gobierno que tuvo los dos techos como lo tuvo Evo, que de cierta manera la manipuló a su gusto la Asamblea Plurinacional. Ahora va a haber ese debate, esa discusión, y vamos a ver cuáles son los temas que se imponen en la agenda parlamentaria, ya, porque ahí también no nos olvidemos de algo. Una cosa son las fuerzas sociales que se despliegan en las calles y otra cosa son los intereses de grupos de poder.
¿qué intereses del grupo de poder van a estar representados en esa asamblea profesional? O sea, una pregunta que hago, no estoy diciendo cuáles van a ser, sino qué intereses van a estar representados con la nueva asamblea. ¿Ya? Y en función a esos intereses también van a haber las discusiones, cuál va a ser lo que se va a imponer. Se me ocurre un tema que es interés territorial, nacional, que creo yo que vamos a ver si las tres fuerzas políticas más creemos, y como decía Ana, que van a tener presencia en el Parlamento, van a tener la capacidad de debatirlo y llegar a una aprobación. Es el tema del pacto fiscal, por ejemplo. Es algo realmente que a muchos municipios, gobernaciones y universidades les favorece. Vamos a ver si van a agendarlo en el próximo año, que es un tema financiero económico para que la institucionalidad, los poderes locales y las universidades públicas tengan una mejor situación. Y en el caso de Santa Cruz, digamos que creo que hay mucho desequilibrio en ese sentido. Por lo tanto, son cuestiones que hay que verlas de manera más real y más pragmática y menos ideologizada. Y ese es el gran desafío, ¿no? Porque ahorita podemos hablar, discutir, pero hay muchas perspectivas y opiniones que son ideologizadas, que tienden a llevar, digamos, agua a su molino. Ahora hay que ver las cosas reales, cómo se va a configurar la nueva asamblea, qué intereses van a estar, qué intereses se van a imponer, ya, cuáles son los grupos sociales que van a salir a las calles demandando qué, digamos, ¿no? Y obviamente aquí una suerte de polarización social, con este término, en el sentido de que no solamente son las fuerzas que tienen más, es un proyecto que está vivo, pero yo creo que es un proyecto que está en proceso de implosión de cierta manera. No creo que sea un proceso que esté en ascenso, sino que está queriendo mantenerse para no caer. O sea, tampoco es que va a desaparecer, pero no tiene el mismo vigor político que lo tuvo hace 15 años cuando Evo estaba de candidato y estaba en ascenso. Por lo tanto, y ahora, porque hoy día hay otras fuerzas sociales que también hacen el contrapoder y también salen a las calles y también están en contra de la imposición del autoritarismo. Por lo tanto, son situaciones que se dan tanto en el lado de la polarización social como en el lado de los intereses que hay de por medio, de qué sectores, de qué grupos empresariales, qué grupos de poder también externos están metidos o van a estar metidos dentro de esta disputa que hay en este momento en Bolivia. Y termino con esto. Me llama mucho la atención que dos connotados intelectuales de la derecha y de la izquierda, si vale el término, hayan dado su opinión, hayan emitido su opinión con respecto a determinados candidatos, en el caso de Mario Vargas Llosa y en el caso de Zizek, un filósofo europeo. Por lo tanto, son cosas, son hechos que nos dicen, bueno, señores, aquí no solamente es una cuestión de disputa entre más y entre izquierda y derecha, sino también hay actores externos que de cierta manera quieren influir en Bolivia, y no porque seamos el ombligo del mundo, sino porque de cierta manera hay cuestiones geopolíticas, ideológicas, de disputa del tema de Evo Morales, que hay mucha gente que todavía sigue con el dolor de cómo cayó de su gobierno, ahorita sigue habiendo gente dolorida, digamos, y que sigue reproduciendo eso como si fuera un golpe de Estado, y son cosas que se dan, pero que son situaciones que todavía no se han cerrado, es un ciclo que no se ha cerrado y que ahora, de cierta manera, lo vamos a definir el 18 de octubre o en la segunda vuelta. ¿Por qué? No sé si puedo. Claro, Marta, claro. ¿Por qué yo insisto tanto en el tema de las propuestas, ¿no? Claro, Orlando decía, se pueden proponer miles de cosas y muy idealistas, pero realmente la gente, por cualquiera sea su clase socioeconómica, es muy inteligente, ¿no? O sea, yo siempre digo, las personas que leen el periódico, cualquier persona que está leyendo, cuando se está mirando un programa de televisión, hay inteligencia en el pueblo y por eso el pueblo participa y por eso el pueblo sale a las calles y por eso el pueblo se manifestó el año pasado, ¿no? Porque obviamente tenía su opinión clara respecto a lo que entendía, lo que tenía que ser la democracia versus el autoritarismo. Entonces, el pueblo tiene una inteligencia que es la que lo lleva a tomar decisiones. Entonces, yo creo que el pueblo sabe darse cuenta cuando a uno le están mintiendo, ¿no? Yo recuerdo cuando Evo asumió, por ejemplo, lo dijo de que quería que Bolivia o la iba a convertir a Bolivia en la Suiza, bueno, y nos ha dicho varias mentiras, Evo, pero el pueblo precisamente se ha dado cuenta, ¿no? Se ha dado cuenta y por eso le pasó lo que le pasó el año pasado. Entonces, por eso yo insisto tanto en que realmente lo que se deben evaluar son las propuestas, pero es esa evaluación inteligente de las propuestas, porque el pueblo se da cuenta. Así es, Marta, gracias. Lourdes, si hablamos de estos intereses que mencionaba Romanet, José. si me permite. Claro que sí. Gracias.
Yo no estoy de acuerdo con la posición de José Orlando sobre ese su sentido tan despectivo de lo ideológico. Y quisiera entenderlo mejor, cómo es que él lo está asumiendo, ¿no? Para mí la ideología, mi ideología, es mi posición en el mundo, son los lentes con los que yo veo las relaciones sociales, las relaciones políticas. O sea, no se puede hablar de un mundo político sin ideología, número uno. Número dos, cuando él habla de los intereses, como si hubiera, digamos, un tema negativo también, me llama la atención, ¿no? Porque la política es un juego de intereses. Y creo que todos los actores ponen en juego sus recursos para lograr sus intereses, y eso no está mal. Yo creo que pensar la política como este ente desideologizado, desinteresado, es un poco naif, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que pensar también que el voto va a ser profundamente ideológico. El voto va a ser identitario y ideológico. Marta pone mucho énfasis en las propuestas, pero leemos las propuestas para ver qué mundo te ofrece un candidato, desde dónde está leyendo la realidad. Y por eso para mí es positivo identificar la ideología de un candidato, y es aún más positivo identificar claramente los intereses de los cuales ese candidato es portador. Eso pero para mí es un voto informado. Pero yo quiero aclarar algo, yo no estoy diciendo que no, las ideologías no están predominando, o sea, yo no sé qué entendió Lourdes sobre lo que dije de las ideologías. Obviamente las ideologías son, no, entendió mal, porque yo no me refiero a que las ideologías no existen, todos tenemos un sistema ideológico, una forma de ver las cosas. Sentí un sentido despectivo de su parte al hablar de la ideología. De que la ideología no era buena, digamos. No, esa es una interpretación de usted, no mía. Yo lo estoy planteando es que la ideología es un sistema de creencia, obviamente hay voces críticas. La ideología es una categoría conceptual que tiene un debate amplísimo, ha tenido, lo tiene y lo tendrá en las ciencias sociales. Eso no se puede discutir. Ya, por lo tanto, decir que la ideología no sirve es una falacia, yo no lo estoy diciendo, o sea que fue una mala interpretación de usted. Y por otro lado, los intereses siempre han existido, existen y existirán, y no es que sean malos. Yo lo que estoy diciendo es que hay que dar cuenta de cuáles son los intereses que hay en juego. En ningún momento yo he hecho juicio de valor. La que está haciendo juicio de valor es usted. Ya yo estoy diciendo, por lo que yo trato de hacer en mi análisis político es dar cuenta de las cosas para que la gente ya decida y haga sus evaluaciones. Pero lo que yo estoy diciendo es que hay intereses. O sea que aquí, lo que quiero decir es lo siguiente. Aquí, particularmente, soy escéptico con todos los discursos políticos. No le creo ni al MAS, ni a Comunidad Ciudadana, ni a Camacho. O sea, creo yo que son discursos políticos para llegar José Orlando. Para analizar, no para creer, no para embobarme, sino para analizar y para ser crítico. O sea, no tiene que enojarse, José Orlando. No, pero aquí la figura es que cada uno tiene la opción. O sea, yo no estoy criticando, si usted piensa de una manera diferente ideológica, es su problema, no es el mío, es pluralidad de pensamiento, pero yo estoy dando mi opinión y considero que en este sentido uno puede ser crítico. Tengo la libertad de expresarme la forma como yo veo las cosas. Hay mucha gente que se molesta conmigo porque no digo cuál es mi opción política partidaria aquí en Santa Cruz. ¿Ya? Y no tengo por qué decir yo estoy con este otro, porque tengo también el derecho de hacer silencio y de decir no creo en nadie. O sea, es mi derecho, digamos, ¿no? Y yo lo que considero ahorita en este momento justamente es que hay esa polarización social y hay esa afinidad ideológica, hay mucha gente que está ideológicamente atrapada con alguien y por eso justamente se dan estos debates, ¿no? Esta situación, esta discusión que la gente quiere, ¿no? Que uno diga, los analistas, porque también decir, los analistas están pro o en contra de esto. O sea, quieren a uno, digamos, meterlo. Y bueno, uno también tiene el derecho de analizar, de ver las cosas, lo que no significa que uno sea neutral. Ya, ojo, porque a mí me han dicho que el tema de neutral, que no es ni chiste, no nada, etcétera, no significa eso. Lo que uno trata es de entender, como decía Hannah Arendt, la gran filósofa, quiero comprender. Yo lo que quiero es comprender a partir de las evidencias que yo veo, obviamente con mi carga de subjetividad y de cierta manera mi afinidad ideológica que tengo hacia algo, pero interpreto y trato de entender y comprender y de esa manera ejerzo mi libertad de expresión. Así están las posiciones, Lourdes, Marta, José, a 2 días nada más de que los bolivianos y las bolivianas podamos elegir cuál va a ser el futuro de ese país. Este es el análisis de 3 expertos, se enciende el debate porque hay posturas claras, hay mucho por debatir también, 1 hora no es suficiente, 1 hora no alcanza, pero nosotros vamos a intentar de poder un poco desglosar todo esto que
podría ser el posible escenario después de las elecciones. Hemos analizado el escenario A, el escenario B, pero también hay un tercer escenario que no tiene mucha expectativa o mucha realidad para ser el ganador, pero está también ahí la figura de Luis Fernando Camacho. Y en este sentido, la consulta es para Marta y para Lourdes. ¿Cómo sería el escenario para Luis Fernando Camacho y especialmente para Santa Cruz de darse, ya sea Arce, presidente en primera vuelta, o una segunda vuelta que deje fuera a Camacho? Creo que también hay esa posibilidad, es la tercera posibilidad, creo, no está ni entre la primera ni en la segunda, pero no sabemos lo que puede pasar. Y me parece que Luis Fernando Camacho, en todo caso, llevaría un peso fuerte o un desafío muy grande regional, ¿no? Porque obviamente a Luis Fernando Camacho se lo relaciona con Santa Cruz. Y definitivamente Santa Cruz, nosotros no hemos logrado, en Santa Cruz está el poder económico de Bolivia, pero no hemos logrado nosotros jugar un rol, por así decir, directo, porque obviamente lo hemos jugado de manera indirecta, pero directo con el poder político. Es decir, hemos tenido solamente 3 presidentes cruceños. Entonces, si se da esta figura, Luis Fernando Camacho va a tener un gran desafío porque va a representar a toda una región que tiene mucha expectativa en él, ¿no? Entonces, bueno, él va a tener que jugar o va a tener que llevar adelante ese desafío y representar a esta región y abrirse, creo. Creo que un problema que tenemos como Santa Cruz es que generalmente los cruceños siempre nos estamos mirando a nosotros y no estamos mirando el país, pero no como algo negativo, sino porque nosotros, la historia ha hecho que nosotros definitivamente siempre seamos emprendedores y solucionemos nuestros propios problemas sin pedirles nada a nadie. Somos así, ¿no? Yo siempre digo, y lo veo incluso en mi área, en mi área profesional, y siempre lo digo y me llama la atención, los paceños, por ejemplo, cualquier cosa que fundan, ¿no? Crean una asociación y le ponen Asociación Nacional de algo. Nosotros los cruceños, siempre que creamos una asociación, siempre lo ponemos como Asociación Cruceña, ¿no? No es negativo ni positivo, es simplemente otra mirada de las cosas. Entonces, en este sentido, si Luis Fernando Camacho llega a ser presidente de Bolivia, va a tener ese gran desafío no solo de representar a una región, sino de abrirse y pensar como país, ¿no? Pensar a un proyecto político nacional en el que lo regional va a jugar un rol importante porque siempre los regionales, las regiones, que se sepa cuál es el papel, cuál es la función, ¿no? de cada región para ver cómo todo se complemente. Pero creo que ese va a ser su principal desafío, ¿no? Es decir, ya pensar como Bolivia, ¿no? No solamente pensar como Santa Cruz. Lourdes. Sí, yo creo que Luis Fernando Camacho va a tener una responsabilidad muy grande, no importa incluso si no ejerce la presidencia, ¿no? Él va a ser unidor en 2 fuerzas que están ahorita en aparente empate. Él va a tener diputados y senadores de oro, porque tal vez él va a ser quien pueda definir por uno o por otro bando, ¿no? Además, él se ha constituido en un símbolo del liderazgo del Oriente, y entonces tiene que asumir la responsabilidad de la irradiación de ese liderazgo, ¿no? De ese liderazgo cruceño, emprendedor, de ese liderazgo hasta irreverente con la política tradicional, ¿no? Y eso le puede dar un aire de frescura al escenario. Pero también, si es que, como dice Marta, necesitamos transitar de un proyecto regional a un proyecto nacional, también tenemos que dar esa imagen. El terno y la corbata que usó Camacho en el último debate
creo que tuvo esa señal. Es decir, quiero proyectarme como un líder nacional, no solamente un líder regional que puede tener mucha carisma o simpatía entre las personas que hablan mi mismo código, sino trascender ese mi mismo código como un estadista que puede tomar decisiones con una visión equilibrada y nacional. Yo creo que ese es su trabajo los próximos 5 años. Él va a tener una presencia importantísima en la Asamblea Legislativa y ese es su rol. Bien, gracias Lourdes. José, estamos hablando de Luis Fernando Camacho como un líder de Santa Cruz, como Luis Fernando Camacho, que está en el primer lugar según las encuestas en Santa Cruz, ¿no? Llevándose gran cantidad de votos, pero extiendo esta pregunta entendiendo también que Luis Fernando Camacho no es Santa Cruz en su totalidad. ¿Cuál es el escenario o cuál es el papel de Santa Cruz, tomando en cuenta que los escenarios posibles son mesa presidente o arce presidente? ¿Qué le toca a Santa Cruz? ¿Qué hará Santa Cruz con esto? Bueno, Santa Cruz no se puede decir que es un todo homogéneo, que es un todo que piensa de una manera determinada y todos piensan en bloques. Santa Cruz es una sociedad heterogénea, ¿no? Yo considero que el liderazgo de Camacho es predominante y no hegemónico, ¿ya? Y me explico, predominante en el sentido de que obviamente hay mucha gente que lo apoya, pero no es hegemónico en el sentido de que hay muchos sectores populares, élites y grupos también que no lo apoyan, que son disidentes, que son críticos con su perfil y con su estilo político. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que Santa Cruz, considerando el departamento que tiene casi la misma cantidad de votantes que La Paz, con una diferencia mínima de creo que son 50,000 votos, eso por un lado, el peso electoral que tiene, pero sobre todo el tema de la parte económica, ya es muy determinante para lo que pueda suceder, para lo que va a suceder en los próximos 5 años, en todo sentido, ¿no? En el tema de la generación de empleo, en el tema de la industria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es determinante y por eso es que en este momento pues, los candidatos se enfocaron en la campaña en los votantes. Y algo importante, Romanet, es el hecho de que en Santa Cruz la población joven es mayoritaria. No recuerdo bien los números, pero creo que el 50% más, el 46% tiene menos de 35, 40 años en lo que van a votar. O sea, eso es altísimo. Ya hay mucha generación joven, gente que está con desempleo, por lo tanto Santa Cruz, esa diversidad social heterogénea que tiene, hay que saber entenderla, hay que saber comprenderla, y eso, creo yo, es algo que muchos candidatos, que más de dos candidatos no lo han comprendido bien, no lo entienden bien. Quizás Camacho, porque de Santa Cruz lo conoce, y tiene sus asesores y gente de Santa Cruz, pero creo yo que Carlos Mesa y Luis Catacora, esa heterogeneidad no la entienden muy bien. Quizás entienden muy bien las lógicas que pasan en Occidente, pero en Santa Cruz hay lógicas políticas diferentes, ¿no? Y no es que sean exclusivas, ni que sean extraterrestres, ni que sean galácticas, sino que son diferentes y que muchos actores políticos no se dan el trabajo tienen de poder comprenderlas, entenderlas, analizarlas, porque son diversas a la forma como se manejan en el Occidente. Y hablo de gente joven, gente migrante que vive en Santa Cruz, que es hija de migrantes, pero que tienen una lógica diferente en el sentido, por ejemplo, del concepto de la libertad, que es un concepto básico en Santa Cruz que es predominante, es el sentido común, el sentido del emprendedurismo, el sentido de la individualidad, no individualismo, de la individualidad del individuo, ¿ya? Son cosas que son aristas que hacen, que marcan la diferencia, ¿no? Y que de cierta manera, ojo, Camacho en su discurso lo ha sabido rescatar para interpelar y para generar emociones y adscripciones en este momento. Por eso es la efervescencia que se ve, ¿no? Con esta candidatura, porque quizás es el que mejor ha sabido recoger, obviamente es acá, y lo ha sabido recoger para poder generar esta adscripción, esta afinidad ideológica. Le digo a Lourdes para que no crea que no crea en la ideología, esta afinidad ideológica que tienen con el candidato Camacho. Con esto termino. Siempre en análisis político hay que vernos, como dice el gran Sartori, un espectro ideológico. Y en este espectro ideológico siempre hay, mientras más opciones hayan, la gente va a tener más afinidad ideológica con las opciones que vayan apareciendo. El año pasado eran menos las opciones ideológicas. Quizás había más candidatos, pero las opciones ideológicas eran menos. Ahora las opciones ideológicas, quizás una más, digamos, en el caso de Camacho. Y mucha gente se identifica con ese perfil y estilo político e ideológico que tiene Camacho. Por eso que se da este fenómeno en este momento. Ya, y eso también hay que saber entenderlo, y con esto termino. Considero que otros candidatos no lo han sabido comprender, por eso les ha costado en este momento llegar, ¿no? Y poder enamorar de cierta manera a estos votantes de manera ya fija para el 2018.
Bien, a ver, el próximo presidente va a recibir una parte de la Amazonía boliviana en llamas. ¿Cómo van a apagar este fuego? ¿Bastarán los aviones supertanques? ¿Bastarán los escasos bomberos? ¿O tendremos que ir a otros terrenos? Y esta pregunta es para los tres. Comenzamos por favor con usted, Lourdes. Romanet, creo que uno de los grandes desafíos que no habíamos puesto en mesa es la vida en el planeta con cambio climático, con un modelo de desarrollo insostenible, ¿no? Porque yo creo que los incendios en la Amazonía y la Chiquitanía son solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo, que tiene que ver con la sostenibilidad del planeta, y los cambios que vamos a tener que vivir y los procesos de adaptación y resiliencia que tenemos que vivir. No he visto, fíjense, mucha discusión, excepto en la senadora de Comunidad Ciudadana, la primera senadora por la paz, una visión un poco más profunda en términos del desafío ecológico que tenemos a futuro. En los otros no lo he visto con la misma seriedad, tratado, ni discutido, ni puesto en escena. Creo que es un futuro que ya no lo podemos evadir. Creo que tenemos que encontrar una solución, pero colectiva. No se trata de apagar el incendio, se trata de encontrar la forma de que ese incendio no se encienda, ¿no? Y eso parece chistoso, pero yo creo que hay cosas mucho más profundas detrás de ese incendio que nos lastima tanto a todos y todas. Marta. El desarrollo sostenible tiene 4 patas, ¿no? Tiene 4 patas. La parte política, económica, social y ambiental. Y creo que nosotros en Bolivia en general no lo entendemos o no le damos a la parte del desarrollo ambiental esa magnitud que se merece, ¿no? Efectivamente, todo lo que ha dicho Lourdes me parece muy interesante. Lo del cambio climático creo que todavía no lo estamos asimilando o por lo menos no lo estamos trabajando como una política de Estado. Creo que hay organizaciones, hay investigadores que están trabajando de manera muy entrelazada con investigadores y organizaciones internacionales para paliar los efectos del cambio climático, etcétera. Pero como política de Estado no estamos trabajando. Y es una de las patas de la mesa de 4, ¿no? De 4 patas. Entonces, efectivamente, luchar contra los incendios y solamente cada año acordarnos en agosto, en septiembre y gritar y buscar culpables, creo que esa no es la solución. Creo que las cosas no van por ahí. Es una cuestión más de estructura, más de política y de formación también, ¿no? Formación ciudadana desde el colegio. Creo que en educación hemos avanzado un poco en ese sentido, pero creo que la clase política no está trabajando lo ambiental como realmente se merece. Marta, en esta elección, ¿a quién apoyará el agronegocio, tomando en cuenta que en las pasadas elecciones apoyó decididamente a Evo Morales? No sé, no sé la verdad, porque claro, efectivamente el año pasado hubo un poco un malestar por eso, aunque finalmente cada cual tiene el derecho de apoyar a quien quiere, ¿no? Pero no sabría responderle, Romanet, porque efectivamente es un poco difícil decir los que apoyan o votaron el año pasado por uno, ahora van a votar por otros en bloque, ¿no? O por ejemplo, lo que pasó ahora, que porque Tuto se salió de la contienda electoral, los que iban a votar por Tuto ahora van a votar por Camacho, por así decir. Creo que el electorado, el juego del electorado o el proceder del electorado es algo difícil de prever. Entonces, no sabría cómo responderle a esa pregunta. La verdad, creo que difícil también hablar de agronegocio. Creo que son sectores, ¿no? Los sectores que estaban en el pasado, sobre todo con Evo, creo que fue el sector precisamente ese sector que podía trabajar todo lo que significa el biodiesel, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque
el MAS en los últimos años creo que trabajó bastante un proyecto en ese sentido y los cautivó pues a los empresarios. Entonces, bueno, habrá que conversar con ellos más bien. José. Bueno, yo tengo aquí una cuestión que yo más que aseveraciones tengo dudas, ¿no? Y preguntas. Y justamente vuelvo a lo que decía anteriormente en el tema de los intereses, ¿ya? Aquí lo que tenemos que preguntarnos justamente si en septiembre, octubre del próximo año vamos a seguir sufriendo como estamos sufriendo ahorita en Santa Cruz el tema del humo, si se va a seguir repitiendo en los próximos años. Y aquí tendríamos que preguntarnos lo siguiente, y creo que hay que hacer ciertas diferenciaciones. Una cosa es la conciencia del daño ambiental que hay en este momento, que se tenga como ciudadanos, que creo que en otros países lo tienen, pero acá todavía no ha llegado esa conciencia. Otra cosa son los intereses que están en juego, y otra cosa es saber quiénes son justamente el tema de la fuerza del Estado. Me explico. Aquí el tema, usted dice agronegocios, ¿no? Pero aquí tendríamos que analizar, ver, investigar, que yo no lo conozco, ya no es un tema de mi especialidad ese, es el tema de quiénes realmente son los responsables directos en el tema de los grandes, de los grandes incendios. Si son los agroindustriales, si son los campesinos, si son tierras que no deben quemarse, etcétera, etcétera, que ese es un debate muy aparte. Habría que analizar eso. Y estos sectores, ya sea agroindustriales o campesinos, ¿qué intereses políticos, digamos, los representan? ¿Ya? Eso también habría que analizar. ¿Cómo sucedió, cómo se dio el año pasado? ¿Cómo el gobierno del MAS autorizó, no autorizó, etcétera? Eso también habría que analizarlo. Pero, por otro lado, y creo yo también que aquí también es una parte muy estructural, muy determinante, en el sentido de que está bien, tenemos una nueva asamblea, hay un debate, hay una discusión y se dice, señores, tenemos una nueva arquitectura institucional respecto a los incendios, a la crisis ambiental, hemos impuesto estas nuevas normas, estas nuevas reglas, y ponen sus normas y reglas para que la contaminación y los incendios sean menos. Está bien, digamos que hay un acuerdo, ¿ya? Pero la otra figura es lo clave, es lo más sensible, es qué fuerza y capacidad en términos normativos tiene el Estado boliviano para justamente poder controlar esto. Porque uno puede decir, tenemos 10.000 normas, queremos hacer esto, una norma bella, hermosa, para que no quemas, pero ¿en qué medida el Estado es fuerte para poder controlar tanto antes, durante y después? ¿Ya? Y eso creo yo que aunque tengamos todo, aunque nos pongamos de acuerdo, si no tenemos esa capacidad y fuerza del Estado para justamente controlar esto se va a seguir repitiendo. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero y eso también es uno de los desafíos en este momento para todos los gobiernos que vengan, el actual y el que viene. El tema de cómo se fortalece en el Estado, lo que no significa agrandar la burocracia, que eso es otra cosa, sino cómo se fortalece el Estado para poder justamente dar respuesta y tener un desempeño eficiente con determinados problemas específicos y estructurales, como es el tema del medio ambiente en este momento que nos afecta a nosotros y a nivel mundial. Así es. No sé si ahí Lourdes tiene algo que acotar respecto a este tema. Yo creo que es el desafío del planeta, como les decía, ¿no? Tenemos que encontrar acuerdos sociales, no solamente en términos de el modo de producción, cómo los agroindustriales construyen su riqueza, sino tiene que ver con temas prácticos y éticos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué hacemos con nuestra basura? ¿Cuánto consumismo tenemos en nuestra forma de encarar la vida? Si sabemos de dónde provienen los alimentos que consumimos y cómo eso contribuye a nuestro sistema de salud. Creo que son preguntas que ya las personas se están haciendo y que son momentos de profunda reflexión de nuestra forma de vida. Para mí eso es lo importante. Bien, les quiero decir que ya hemos llegado a la parte final de este programa, pero yo no me quiero ir sin primero agradecerles a ustedes por participar y también pedirles unos minutitos más para que puedan dirigirse a la población y desde sus conocimientos también pues puedan responder y puedan aconsejar también, ¿no? ¿Cómo es que la ciudadanía debería comportarse para mantener este equilibrio, para mantener esta estabilidad o por lo menos procurarla después de las elecciones, independientemente del resultado que sea? Comenzamos por favor con usted, José. Bueno, yo desde mi área voy a hacer una última intervención. Mire, yo el año pasado tuve la suerte de participar en un congreso de ciencia política en Montevideo, en Uruguay. Y realmente después que visité, estuve con colegas politólogos de diferentes ciudades de Latinoamérica, brasileños, colombianos, uruguayos, argentinos, y ver, analizar, estudiar y tener de cerca cómo es el sistema político partidario uruguayo, me dio una envidia.
envidia en el sentido de que el ganador sabe ganar y el perdedor sabe perder. ¿Ya? Y esa madurez institucional es lo que yo tengo ahorita en mente de cómo en Bolivia alguna vez la podremos conquistar. ¿Ya? Obviamente es un trabajo de muchos años, pero yo dije, bueno, aquí hay que empezar a hacer algo. ¿Ya? Y justamente ese es uno de los desafíos, ¿no? Y creo yo que ese es uno de los desafíos de tanto de la ciudadanía como de los actores políticos en el sentido de aprender a madurar y saber que las elecciones, la democracia, es cumplir reglas de juego, tener madurez en respetar, que las mayorías respeten a las minorías, sea quien sea de izquierda o de derecha, ya que se puedan entender, lo que no significa que aparezcan los conflictos o que haya juegos que no haya juegos de intereses, no significa eso, sino que se pueda respetar, que se respete el marco jurídico, las leyes que se imponen para justamente que la democracia pueda caminar, pueda funcionar, ¿ya? Que la independencia de poderes también sea algo que se pueda desarrollar, que la libertad de expresión se respete, que los actores políticos se respeten, y eso es algo que la idea de república, la idea de democracia, la idea del respeto a las libertades, a la igualdad política, ojo, es un concepto que en Bolivia se ha dejado de menos, se ha subvalorado el tema de la igualdad política, y esto lo digo por lo que pasó el 21 de febrero y todo lo que hemos vivido, el sentido de respetar el voto ciudadano, de respetar, de que cada ciudadano su voto se respeta y que cuando uno emite su voto, eso es el poder del soberano, ¿no? Por lo tanto, creo yo que en este sentido aquí lo que tenemos volviendo es demostrar que de aquí en adelante estamos empezando a madurar, que podemos respetar las instituciones y que la democracia puede funcionar en este país que tantos problemas tiene actualmente, tiene y que es necesario resolver en el corto y mediano plazo. Bien, gracias José, muchísimas gracias por tu participación. Marta. Bueno, yo diría que va a ser muy maduro de nuestra parte respetar los resultados, cualquiera sea, nos guste o no nos guste, lo que hablábamos al principio, y que bueno, tomemos, a pesar de que decía Orlando de que obviamente estamos en un momento todavía de incertidumbre, veamos las cosas con optimismo, ¿no? Hemos vivido, la verdad, un año complicado, con inestabilidad política, desde el año pasado, ¿no es cierto?, con epidemia, con confinamiento, con distanciamiento social, con un gobierno transitorio que no ejerció, la verdad, su papel como tendría que haberlo ejercido. Entonces ha sido un año complicado que yo creo que a muchos de repente nos ha hecho sentirnos desanimados, pero creo que tenemos que sobreponernos y yo creo que siempre vendrán días mejores para Bolivia, ¿no? Entonces, mirar con optimismo. Y también desde mi área, me parece que lo que le podría decir a la gente es tener cuidado con el tema de dejarse llevar por la emotividad o por la irracionalidad al momento de transmitir o de retransmitir tanta basura que realmente circula por las redes sociales, ¿no? Yo creo que no debemos ser no debemos hacer meros clics, ¿no?, a todo lo que nos llega y hacer circular un montón de mentiras que circulan. Y desde el punto de vista del periodismo, me parece también interesante hacer esa llamada, especialmente a los periódicos, esa posibilidad de darles la oportunidad a todos de emitir su opinión, ¿no?, de un partido o de otro partido. En fin, me parece que el pluralismo es algo que necesitamos ahora más que nunca. Creo que han aparecido las redes sociales, las TIC, nos han permitido hacer programas como El Avispero, por ejemplo, que usted está dirigiendo, Romanet, y felicidades por ello. Precisamente han aparecido no solamente porque la tecnología nos lo permite, sino porque a veces estamos echando en falta que los medios tradicionales estén trabajando de una manera plural los temas, ¿no? Este año se ha notado un poco como que un desandar en ese sentido, ¿no? Un desandar en el sentido de no dar la voz a todos los contendientes en la misma proporción. Entonces, eso, y creo que lo segundo que decía ya para terminar, se vienen días interesantes, así como hemos tenido un año complicado, me parece que ha sido un año también muy prometedor, o sea, un año de crisis y de las crisis salen las grandes posibilidades. Yo creo que se nos van a venir cosas muy interesantes para vivir
y para contarles también a nuestros hijos. Ojalá, ojalá que sí, Marta. Muchísimas gracias por su participación. Lourdes, noto bastante positivismo, bastante optimismo en José y en Marta. ¿Cómo se va a comportar la ciudadanía y cómo debería comportarse según su visión? Gracias, Romanet. Yo también soy muy optimista. Creo que el desafío que tenemos el domingo en la noche es gestionar nuestras emociones. La serenidad es clave. Tenemos que esperar los resultados de cómputo oficiales. No tomemos decisiones, no salgamos a las calles, no tomemos como si los primeros anuncios fueran los resultados finales. Creo que las reacciones prematuras nos pueden llevar a arrepentirnos. La serenidad de esas emociones que ahorita están tan encendidas va a ser clave. Y por eso quería cerrar este espacio con una metáfora que nos daba Fernando Calderón, tal vez el sociólogo boliviano más importante que tenemos. Él nos decía que estamos viviendo el tiempo de la camanchaca, en referencia a una palabra quechua aymara, para referirse a un momento en que la niebla baja y no deja ver. Pero decía él, el camanchaca no es cualquier bruma, es una niebla viva en la que si te mueves puedes tener serios problemas. Y si no te mueves también, entonces es un tiempo de mucha incertidumbre. Ese tiempo de la camanchaca requiere la serenidad clave de un buen capitán que está sacando el barco de una tormenta. Cada uno de los bolivianos y bolivianos son ese pequeño capitán que puede llevar este barco a un buen puerto. Bien, gracias Lourdes, gracias José nuevamente, gracias Marta. Hemos llegado no solo al final de este programa, sino también al final de este proyecto que se gestó con Javier Badani, con Javier Méndez, con Juan Espinosa, Merlina, también con el apoyo de la gente de Herbol que nos ha estado acompañando hasta este último momento. Gracias, ojalá que todos y todas podamos elegir con total serenidad y con total confianza en las propuestas este domingo y que lo que se venga después del día de las elecciones sea un país mejor, por lo menos empezar a construir o a reconstruir este país que en este momento no pasa por su mejor momento. Gracias de verdad a quienes han estado también siguiéndonos a lo largo de todos estos programas y nada, a ver cuándo nos podremos volver a ver. Chao, chao. Chao.